Hora 25 Global. Àngels Barceló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguirnos una semana más en este tiempo de radio que compartimos. Hoy vamos a hablar de la multiculturalidad, de la diferencia, que más que un obstáculo debe ser el cemento que nos una para construir el futuro. Es precisamente una de las motivaciones de este programa desde sus inicios, juntarnos, a pesar de las distancias, de las diferencias sociales y culturales, para compartir unos minutos de radio que nos interesen e incluyan por igual a los oyentes de Radio Continental en Argentina, ADN Radio en Chile, Caracol en Colombia y Miami, W en Colombia, México y Los Ángeles, Radio Panamá y la cadena SER en España. Desde los estudios de la cadena SER en Sevilla nos acompaña el catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad de París y especialista en movimientos migratorios, Sami Nair. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy contento de estar en Sevilla. Yo, muchísimas gracias de que nos atienda en este Hora 25 Global. Usted mismo es un ejemplo del tema que tratamos. Usted nació en Argelia, se ha educado y está nacionalizado en Francia y además es uno de los expertos más respetados en movimientos migratorios y en integración. Yo no sé si piensa que usted sigue siendo la excepción o es ya algo habitual en nuestra sociedad. No, bueno, los dos. La excepción porque me enteré de la situación de los inmigrantes y, trabajé para favorecer la integración, pero al mismo tiempo me parece que ahora es algo bastante banal y la sociedad se está transformando tanto a nivel multicultural como a nivel multiétnico, y eso lo que me ocurre va a ocurrir a centenares y centenares de personas. Lo que pasa es saber cómo lo gestionamos, ¿no? Esto que le va a ocurrir a centenares o miles de personas, saber cómo lo gestionamos. Evidentemente, pero saber cómo lo gestionamos. No sé si eso se puede gestionar de manera formal, digamos, organizada. Se trata de un proceso histórico, se trata de algo absolutamente inevitable. Y hay que saber claramente cuál es el contenido de este proceso histórico. Bienvenido de nuevo a Hora 25 Global. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Ángeles. Y nos acompaña también el escritor y diplomático chileno Jorge Edwards. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Ángeles. Muchas gracias. También repite experiencia. Estaban escuchando lo que decía el profesor Sami Nair. Él hablaba de multietnicidad frente a multiculturalidad. Multietnicidad que a veces genera algún problema. Y yo le quería preguntar a Jorge Edwards si a veces el problema más que étnico es religioso. Bueno, yo creo que antiguamente, originalmente, el problema fue religioso. Digamos, la experiencia de América Latina es la experiencia de un choque de culturas y de un choque de religiones. Cuando el conquistador español llegó acá, se encontró con decenas, y supongo que más que eso, de religiones diversas y de culturas diversas. Acabo de estar en el Perú, en sitios arqueológicos extraordinarios, en Chiclayo y Trujillo, y es realmente asombroso el espectáculo de la diversidad cultural. Yo le agregaría, Ángeles, a los muy interesantes conceptos que terminamos de escuchar, el ángulo socioeconómico en esto, ¿no? Porque eso es fundamental. Estamos en medio de la peor crisis de la economía mundial de los últimos 80 años. El clima socioeconómico está caldeado y históricamente eso ha sido el caldo de cultivo para que los grupos más antidiversidad cultural, más ubicados en antípodas muy reaccionarias de las sociedades, intenten confundir a la opinión pública adjudicándole la culpa de la crisis a los inmigrantes y a las minorías, y lo están haciendo, Ángeles. También es necesario, digamos, más allá de los fenómenos, intentar entender un poco lo que está pasando. Lo que pasa, por ejemplo, en Italia es evidentemente el ejemplo caricatural extremo de una concepción neofascista del vínculo social, porque lo que está practicando ahora en contra de los inmigrantes clandestinos puede aplicarse evidentemente al resto de la sociedad. Y ya está aplicado, porque con la política de Berlusconi en los medios de comunicaciones es un fascismo suave. Jorge Edwards, olvidamos muy a menudo que todos somos fruto de una mezcla, incluso que muchos de nosotros formamos parte de sociedades que en su momento fueron emigrantes y tuvieron que integrarse o que instalarse en una sociedad diferente.
Yo creo que sabemos muy bien que formamos parte de una mezcla, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Argentina es una mezcla enorme, Chile también, Perú, Brasil es una mezcla increíble. Yo creo que hay más mezcla en Brasil que en los mismos Estados Unidos. Pero lo que yo veo es que este tema del nacionalismo frente al tema de la integración cultural es muy espinudo. Quería agregarle que, como dice Jorge, hay que enfrentar todos los días los desafíos de la multiculturalidad y nunca ser triunfalista sobre esto. Interesante cómo la sociedad argentina terminó de reaccionar el domingo pasado. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace un festejo por las grandes fechas justamente de judíos, italianos, españoles, etcétera. Entonces hizo un festejo en el centro de la ciudad por el aniversario de la existencia, el 61 aniversario de la existencia del Estado de Israel. Y había congregado una cantidad grande de mujeres, niños a la tarde, a las 3 de la tarde. Ingresó de repente una banda organizada con cadenas de hierro, palos, cuchillos, etcétera, atacar directamente a las personas allí reunidas bajo un antisemitismo delirante encubierto de ideología progresista. Pues bueno, pues estamos al habla con uno de los miembros del Club de Madrid, el expresidente peruano Alejandro Toledo. Muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Yo decía que ustedes hacen un llamamiento a los líderes mundiales para que den ejemplo, para que fomenten la comprensión, la tolerancia hacia los grupos minoritarios en toda sociedad, pero en esto, y hemos estado hablando durante este programa, en época de crisis es complicado que el mensaje acabe de llegar. Bueno, mire, le quiero hablar de esto primero como un miembro del Club de Madrid. Un ex Estado que ha tenido que tomar decisiones de política de Estado sobre la inclusión social, sobre una persona que por primera vez en 500 años ha sido elegido democráticamente en el Perú, viniendo de una extracción andina de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso rompe terreno y genera problemas. Sami Nair, ha citado una cosa, Alejandro Toledo, que usted escribía en el blog de hora25global.com. Usted decía que la diversidad se opone a la homogeneidad y viceversa, pero tanto una sociedad basada solo en la diversidad como basada solo en la homogeneidad no puede funcionar bien. Y este era el argumento que defendía ahora Alejandro Toledo. Sami Nair. Sí, me parece que necesitamos el respeto de la diversidad, pero en el marco de valores comunes. Yo no conozco una sociedad que no tiene valores comunes, sino no es una sociedad. Es un sistema de apartheid, de comunidades que se oponen y que al fin y al cabo no llegan, no consiguen lo más importante en una nación, lo más importante en un país, el nosotros común. El hecho de decir nosotros los argentinos, nosotros los franceses, y embarcar en este nosotros las diferencias. El tema a tener muy en cuenta es el de los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, estos políticos italianos de la mano dura, evidentemente tratando de ganar votos demagógicamente, cuando relacionan criminalidad con minorías. Relacionar gitano, por ejemplo, con criminalidad en Rumania, en Hungría, algunos sectores en distintos lugares. El pueblo que fue exterminado durante el nazismo junto con el pueblo judío, los estereotipos, hay que terminar con los estereotipos y hay que hacer un gran trabajo educativo para eso. Pues esperemos que este programa Hora 25 Global haya contribuido al menos un poquitín a todo esto. Sami Nair, Bernardo Klicksberg, Jorge Edwards, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les espero otro día, ¿eh? Gracias. Gracias, Ángel. Venga, y a los oyentes les espero también otro día, y ese otro día es el viernes, porque volveremos en Hora 25 Global. Venga, no nos fallen y estén con nosotros. Así lo quiso el amor, igual que tú, que así lo quiso el amor.